Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este webinar gratuito que ofrecemos una vez cada mes. Y decembrinas, un buen inicio de año. Pues bueno, saben que ya estamos 2026, nuevas reglas, nuevas reformas, nuevos cambios. Entonces, vamos a continuar con este tema. Me presento nuevamente, soy Manuel Fonseca Contreras, del Despacho Contable de Occidente. Y pues bueno, ahora tenemos un tema muy importante que es la nueva reforma gubernamental, todo lo que impacta que se publicó en CONAC y pues bueno, qué cambió, qué se agregó, qué se quitó, todo ese tipo de cuestiones los vamos a ver el día de hoy. Y ahora sí, dejo la puerta abierta cuando necesiten alguna información. Aquí en el despacho estamos para apoyarlos. Entonces, pues bueno, más que nada, iniciamos con el tema del día de hoy. Igual les comento que voy a tratar de ser un poco rápido, rápido y no. Voy a tratar de ser un poco detallado en algunos puntos, voy a ser específico en ciertas cuestiones y en otras me voy a ir un poco más de corrido, que son cosas que a lo mejor ya conocemos y que a lo mejor cambiaron nombres de que si decía contabilidad, ahora dice conta, por así decirlo, un ejemplo al azar, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que sea de su agrado el tema del día de hoy. Igual, quedamos al pendiente de cualquier cuestión. Igual estamos monitoreando si tienen dudas, ya sea desde el canal de YouTube o de Facebook o igual desde la página web. Si tienen dudas, pues igual tratamos de responderles lo más rápido que se pueda. Y si no, de la misma manera nos pueden contactar para cualquier duda que tengan. Entonces, pues continuamos con la presentación. Y pues bueno, reformas gubernamentales 2026. Esta fue publicada el año pasado y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2026. ¿Qué es esta nueva ley? No nueva ley, más bien la reforma de esta ley. Su marco legal y fundamento es su base constitucional. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, establece los criterios generales que rigen a la contabilidad gubernamental y a la emisión de información financiera. Esto, por ende, ya lo sabemos. Igual dentro del canal de YouTube, igual en nuestro perfil de Facebook, tenemos los videos anteriores que hablamos todo sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y pues, bueno, voy a entrar un poco aquí en la parte de facultades de CONAC. Por ende, sabemos quién es el CONAC, que es el Consejo Nacional de Administración Contable, que si lo vemos desde una parte gubernamental, es como quien dice el que nos rige toda la normatividad vigente. Si lo vemos en fiscal, es como si fuera nuestro SAT. No nos audita, no nos revisa, pero sí nos dice, mira, aquí yo les digo cómo hacerlo y cómo se debe de realizar toda esta información. Eh, Posterior a ello, pues bueno, un contexto general de las reformas 2026, más que nada, su publicación inicial de la clasificación programática, ECONAC, el 8 de agosto de 2013, se publicó el acuerdo sobre la clasificación programática, que es tipología general, perdón, estableciendo la estructura base para el registro presupuestario. También, posteriormente, en el 2025, el 13 de junio, aquí se modernizó esta parte también de la clasificación programática, incorporando nuevas modalidades para atender desafíos gubernamentales contemporáneos. Como sabemos, cada año se van actualizando nuevas cuestiones y pues se tiene que ir agregando o quitando en esta parte de clasificación programática. Y la implementación de 2026, pues la reforma se entra en vigor el 1 de enero de 2026, estableciendo obligaciones de aplicación y publicación para las entidades federativas dentro de los plazos específicos. ¿Cuáles son estas nuevas modalidades que se integraron? Es la modalidad Q y V. Como sabemos, en la clasificación programática todas son iniciales del orden alfabético. Tenemos A, B, C, D, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la Q y cuál es la B? Pues bueno, la Q es la investigación y desarrollo tecnológicas. Incluye proyectos de investigación aplicada, desarrollo experimental y transparencia tecnológica que fortalece la capacidad científica del Estado. Pues bueno, aquí es un poco amplia la información como nos hace mención y a veces de solo leerla ya nos aburrimos, pero en pocas palabras es toda la parte de investigación tecnológica, científica, etcétera, y pues el desarrollo de la misma. Y la modalidad V, que son los servicios de protección y conservación
ambiental, programas de promoción, de energías limpias, restauración de ecosistemas y fomento de servicios ambientales, responde a los compromisos ambientales internacionales y necesidades de sustentabilidad nacional. Aquí en esta parte es más que nada pues cumplir también con lo que nos hace mención a nivel internacional. Sabemos que aquí en México no han sucedido tantas desgracias, más que bueno, aquí en Guadalajara cada año sabemos que la modalidad más que nada es para ello, para ese presupuesto que se va a asignar a servicios de protección y conservación ambiental, pues sean bien destinados o bien clasificados dentro de ello. Eh, Aquí en la parte de fortalecimiento de la estructura programática, la estructura programática constituye un instrumento esencial para el fortalecimiento de la calidad del gasto y la mejora en la toma de decisiones. Esta reforma responde a la necesidad de adaptar el clasificador a los nuevos desafíos que enfrentan los gobiernos en todos los niveles. Aquí, como les comento, pues bueno, no solamente es para que aplique a nivel municipal, estatal o federal, sino que también hay cosas a nivel internacional que impactan de manera directa en este tipo de cuestiones. Entonces el gobierno se tiene que estar actualizando para no quedarse atrás dentro de ello. Esta adaptación resulta específicamente relevante para los estados y municipios, permitiendo distinguir claramente los programas orientados a funciones públicas emergentes. Estas modificaciones se reflejan en los estados financieros de los entes públicos como parte de su patrimonio, en congruencia con la normatividad del CONAC y los objetivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Pues bueno, aquí como comentamos, impacta más en los estados y municipios, porque obviamente, pues bueno, como les comento esta parte, pues sí, sabemos que todo es a nivel federal, pero realmente quien constituye una federación, pues son todos los municipios y dentro de ellos todos los estados, y de todos los estados hace la federación. Entonces, por ello, pues impacta más en parte de los municipios y a los estados, por esas pequeñas cuestiones. Y pues bueno, también en el capítulo séptimo se hace la reforma al manual en estados e informes financieros. El artículo único reforma el manual de contabilidad gubernamental actualizándolo conforme a la normativa vigente en el capítulo séptimo, específicamente en el apartado cuarto sobre el estado e informes programáticos. ¿Qué cambia? La actualización de estructura, se modifica la estructura y el formato para el gasto por categoría programática, incorporando las nuevas modalidades Q y V en la clasificación de programas presupuestarios. Su instructivo de llenado, pues obviamente si me actualizan el estado, pues tengo que actualizar cómo se llena, ¿no? Y pues su integración contable y cómo afecta a estas cuestiones. Entonces, si ven, todo es un efecto cadena, o sea, no es nada más de que, si agrego aquí y ya, no, sino que tiene todo un efecto cadena y pues tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones, porque no es lo mismo solamente cambiar la hojita del estado financiero, pero ¿qué pasa con la parte contable si llega a afectar alguna de estas cuentas? Pues ¿dónde queda eso? No tengo cómo justificarlo. O sea, sí, tengo que ponerlo en mi hojita, en mi estado financiero, pero ¿cómo lo reflejo en la parte financiera, contable, etcétera? Y pues bueno, la estructura del formato, categoría programática. Aquí, no sé si recuerdan los estados financieros que empiezan con la parte de la identificación, que es el nombre del ente público, periodo de reporte y pues, su leyenda de expresar cifras de pesos. Igual no tenemos el ejemplo como tal, o no se puso el ejemplo, pero igual se van dando una idea de ello. Ya después están las columnas de egresos, que está en la parte presupuestaria, aprobado, ampliaciones, reducciones, modificado, devengado y pagado para el seguimiento presupuestal completo. Y control de subejercicio, columna específica para identificar recursos no ejercidos, permitiendo transparencia en la ejecución presupuestaria. Entonces, esta es la parte general del formato. Y pues ahora sí ya entramos un poco más en el desagregado, que vienen los subsidios, viene servicios e infraestructura pública. También está la parte de desempeño de funciones de gobierno, administración y de apoyos y compromisos de obligaciones. Estos son los que ya ofrece la categoría programática. Dentro de estos, pues están todos los demás desagregados. No los voy a decir todos porque, bueno, sería un poco más aburrido, pero ahí dentro de la presentación, por ejemplo, en subsidios está sector social y privado o entidades federativas y municipios, incluidos subsidios sujetos a reglas de operación y lineamientos de operación. Como les comento, esto ya viene de años atrás, desde el 2009 que entró en vigor, esto ya está por default. Lo único que se hizo ahorita se agregó el Q y V.
Y pues bueno, ya entramos un poco más a detalle, que son los desempeños de las funciones de gobierno. También esto ya está desde el 2009, pero se agregaron los dos últimos, que es el Q y V. Que bueno, si empezamos desde el A, F, G, N, P, Q y V, el A es todas las funciones de las Fuerzas Armadas, el F, fomento económico y social, el G, regulación y supervisión, el N, atención a desastres naturales, el P, articulación de políticas públicas, y los dos que se agregaron, que es investigación y desarrollo y protección ambiental. Entonces, igual, como os comento, no presentamos un ejemplo como tal, pero igual si tienen dudas más en específico, con gusto les podemos dar una asesoría más en detalle para poderles explicar en qué puntos específicamente se agregaron o se quitaron. Y pues bueno, por ende, como saben, su instructivo de llenado también cambió. Tenemos desde el aprobado, que bueno, esto ya lo sabemos todos que es el presupuesto aprobado, sus ampliaciones y reducciones, si tiene un aumento presupuestal o una disminución presupuestal, su modificación, su devengado, que es modificado, no es devengado. Y aquí hay una pequeña fórmula más o menos de cómo queda esta cuestión. En la parte del presupuesto modificado, pues bueno, se ha aprobado más ampliaciones y reducciones, que ya me queda la parte modificada. Su ejercicio, que es el modificado menos el devengado, y total del egreso me dice que es IA más IB más IC y demás fórmulas que me da ahí, que es el total de todos. Aprobado, modificado, perdón, aprobado, ampliaciones, modificado, devengado sobre pagado y ya me da el total. Y pues bueno, ya entramos también a otra de las reformas. De esto ya dejamos atrás la parte de la categoría programática. Entramos a otra reforma que está dentro del mismo CONAC que se publicó. El segundo acuerdo aprobado por el CONAC en reforma de diversos documentos normativos para reflejar cambios constitucionales y actualización tecnológicas. La reforma constitucional de 2024, en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Pública del 31 de octubre de 2024, modificaron la naturaleza jurídica de las, y ahí es donde se cambia esa palabrita donde decía empresas productivas del Estado, se cambió por empresas públicas del Estado. Si vemos, nada más quitaron, como quien dice, o cambiaron la palabra productivas a públicas. Aquí, pues obviamente son cuestiones muy simples, pero ahorita que ya viene el CEVAC, ya enviaron aquí en Guadalajara, en Jalisco más bien dicho, ya enviaron todos estos pequeños cambios que tienen para tenerlos en cuenta, porque también tenemos el acuerdo del 31 de diciembre de 2024 que en la denominación 3.2.1, que era resultado del ejercicio, cambió a resultado del ejercicio ahorro-desahorro entre paréntesis. Esto también afectó en CEVAC en su momento porque pues, es una reforma que se aplica en toda la normatividad vigente emitida por el CONAC. Entonces, como sabemos que el CEVAC se apega a lo que dice el CONAC, la normatividad, si esto no cumple con los formatos que ustedes tienen en sus sistemas o lo que hacen ustedes manuales a lo mejor para poder cumplir el CEVAC cuando piden los estados financieros, pues ya con eso tienen una mala calificación. Entonces, estos pequeños detalles que no se ven trascendentales realmente porque no afecta en números, no afectan ese tipo de cuestiones, pero sí afectan en una evaluación que es en la del CEVAC. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello y principalmente, pues bueno, cambiar la palabra de productivas a públicas. Y aquí hay un poco más de documentos reformados por el CONAC, que es el Manual de Contabilidad Gubernamental, actualización de referencias a empresas públicas del Estado en el rubro 3.2.1 y reglas de registro y evaluación de patrimonio en todos sus capítulos. También los criterios de elaboración de información financiera de la disciplina financiera, en la modificación en formato 1 de estado de situación financiera detallado respecto al rubro de resultado del ejercicio, también el clasificado por rubro de ingreso, actualización rubro 7 y tipo 72, 01 y 02, que hacen referencia a las empresas públicas del Estado, que es lo que vimos en la reforma o en la lámina anterior, más bien dicho. También, en la norma para armonizar la presentación de información nacional a la ley de ingresos, ajuste terminológico en referencias a ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, y también norma para el calendario de ingresos en la base mensual. Y pues bueno, aquí una pequeña continuación de los documentos reformados, que es los parámetros de estimación de vida útil
Aquí es muy importante porque esto nos afecta en la parte de la depreciación de los bienes. Entonces, actualización de referencias normativas relacionadas con la valoración de activos y su depreciación. Ahora citado en las reglas de registro y evaluación de patrimonio unificadas. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, pues bueno, sí nos apegamos al juicio fiscal de que no es una computadora, te dura 5 años, 10 años, perdón, 5 años. Entonces, acá en esta parte de las reglas de registro y evaluación se cambió este tipo de cuestiones en lo que afecta para el gobierno. No es lo mismo un coche personal a un coche público, que normalmente los oficiales son los que lo traen, que tiene un accidente, que una persecución, que pues bueno, suceden un y mil cosas ahí, a un coche personal que a lo mejor no tiene tanta adrenalina como un coche de oficial. También los lineamientos para el sistema de contabilidad gubernamental e inventarios, modificación de las referencias de la regla de registro para facilitar el control de bienes muebles e inmuebles en los entes públicos, los lineamientos para el catálogo de bienes inmuebles y acuerdo de armonización de las estructuras de las cuentas públicas. Pues bueno, aquí en la modificación del plan de cuentas también cambiaron unos términos que, pues bueno, en la 4.1.7 también se cambió de empresas productivas a empresas públicas del Estado. ¿Qué se tiene que hacer aquí? En su plan de cuentas que tienen en su municipio o en su ente público, hay que hacer ese pequeño cambio nada más. En vez de que diga empresas productivas del Estado, debe decir empresas públicas del Estado. Sí deben de cambiarlo por lo mismo que les reitero, el tema de SEBAC. Entonces, no podemos dejarlo de esa manera porque van a tener observaciones en SEBAC. A lo mejor no tiene mucha trascendencia, no genera una multa ni nada, pero políticamente hablando sí genera un impacto, porque una mala calificación, pues bueno, es como un examen. Cuando saca uno mala calificación del examen, pues ¿qué sucede? Pues nos juzgan, ¿no? Malamente. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, en no bajar la calificación y, pues más que nada, no les llamen la atención públicamente. Lo que sí les recomiendo es que se pongan en contacto con su ente público, como aquí en Jalisco es la Secretaría de Hacienda, perdón, la Secretaría de Hacienda del Estado. Ellos son los que nos dan a nosotros todas estas actualizaciones que hay en las reformas. Aquí en el CASEG, de aquí de Jalisco, se actualizó este tipo de cuestiones, ya se publicó en el periódico oficial del Estado y ya se ven todos estos cambios dentro de ello y ya es una obligación porque sabemos que todo lo que dice en ley es lo que tiene que aplicar el ente público. Lo que no dice en ley, pues tiene libre albedrío. Pero sí lo que está en ley lo tiene que cumplir sí o sí, no es opción. Entonces, hay que cuidar esto, hay que cambiarlo. Evítense la pena de que les llame la atención, de que les saquen mala calificación. Entonces, pues si ya lo tienen, nada más es meterse a su plan de cuentas, doble clic, cambiar y ya. O si tienen un sistema externo, pues hablar con su proveedor de sistema y que les apoyen a hacer este cambio. El instructivo de manejo de cuentas, también la actualización de la cuenta 4.1.7.2, modificando los registros de cargo y abono para reflejar la nueva denominación. Cargo, devolución de ingresos, por la autorización de la devolución de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas públicas del Estado. Esto para que lo modifiquen en su manual también, porque acuérdense que su manual es como quien dice, literalmente dice su nombre, es el manual para poder hacer la contabilidad y se los piden en la evaluación de SEBAC. Entonces también esta parte afecta. Abono, devengado de ingresos por el devengo de realizarse de la venta de bienes y prestación de servicios de empresas públicas del Estado. Saldo, representación, y pues es el importe de los ingresos propios obtenidos por las empresas públicas del Estado por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios. Esta actualización garantiza que todos los asientos contables utilicen la terminología correcta en concordancia con el marco constitucional vigente. Igual ya casi estamos terminando. Les comenté que iba a ser un poco rápido, pero aquí abro un paréntesis gigante. Yo sí les recomiendo mucho que presten mucha atención a esos pequeños detalles. Igual nosotros como despacho estamos para apoyarlos en todo momento, sean empresas públicas o privadas. Me refiero
públicas en el sector gobierno, si son un DIF, si son un municipio, si son algún ente público que recibe recurso federal y que tiene esta obligación, pónganse en contacto con nosotros para apoyarlos en todo momento. Nosotros estamos ampliamente para apoyarlos, nosotros trabajamos 8 de la mañana a 8 de la noche y con todo gusto podemos apoyarlos en estos pequeños cambios que no se notan tanto, pero sí afectan mucho al momento de una evaluación. Al momento de a lo mejor presentar sus estados financieros o la cuenta pública para el 2027, porque bueno, sabemos que estos cambios entran a partir del 2026, que la cuenta pública 2026 se entrega en 2027. Entonces, sabemos que 2027 es año de elecciones, todos los entes públicos o la mayoría van a estar a las carreras, van a querer sacar, van a querer todo a tiempo, y a lo mejor si no prestan atención a esto en este momento, cuando llegue ese momento va a ser un dolor de cabeza porque van a decir que no cumplen con ello. Entonces, están a tiempo, va iniciando el año, todavía tienen 12 meses para poder hacer todos estos cambios, pero no se esperan en el último momento a que les digan, no, está mal. Entonces, nosotros aquí en el despacho podemos apoyarlos en todo momento. Y pues no, volviendo al tema del modelo de asientos y guías contabilizadores, en el capítulo quinto y sexto, en los asientos que se involucran de la cuenta 4.1.7.2, que está el registro del devengado, autorización de devoluciones y cierre del ejercicio. El registro del devengado realiza la venta de bienes y prestación de servicios, incluyendo el impuesto de valor agregado, se actualiza el abono a la cuenta 4.1.7.2 de empresas públicas del Estado. También en el registro de autorización y pago de devoluciones en efectivo se actualiza el cargo correspondiente a la cuenta de ingresos de empresas públicas del Estado. Y al cierre del ejercicio del cierre fiscal, el traspaso del saldo de la cuenta de ingresos incluye la actualización al cargo a la cuenta 4.7.2 de empresas públicas del Estado. Y pues bueno, las matrices de conversión, que es el anexo 1. Las tres matrices del anexo 1 del manual se actualizan para reflejar la nueva denominación en el tipo CRI 72. La matriz B1, que es ingresos devengados, en el CRI 72, también aquí se hace la modificación a empresas públicas del Estado, recaudado igual, y devengado o recaudado simultáneos también se hace la modificación. Recuerden que esto es cambiarlo en todos los momentos presupuestales también. Y ya casi para terminar, pues bueno, aquí las disposiciones transitorias de esta reforma que hubo. Su entrada a vigor, como ya les comenté, entró en vigor y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que a partir del 1 de enero de 2026, o sea, ya estamos al día 15 del 2026, se supone que ya se tuvo que haber hecho estos cambios. La publicación de entidades federativas, como bien dice en los estados, tienen 30 días hábiles para la publicación. Entonces, aquí en el estado de Jalisco ya se hizo la publicación, si mal no recuerdo, hoy estamos a jueves, si mal no recuerdo fue entre lunes y martes cuando ya se hizo la publicación en el periódico oficial del estado, esta reforma que hubo. El registro de adopción, los consejos de organización contable estatales, que aquí en este caso es el CASEG, remitirán información sobre actos de adopción a la Secretaría Técnica de CONAC en un plazo de 15 días hábiles posteriores al plazo de publicación. Como que dice ahorita, se supone que todos ya deben de tener esto, se supone. Y pues la presentación de información programática, la información programática se presenta respetando la clasificación establecida. Como quien dice, la Q y la V que se agregó en este año, si van a hacer una afectación presupuestaria, pues bueno, hay que tomar en cuenta el presupuesto del año pasado, que es para este año. Entonces, como quien dice, entraría hasta el 2027. Obviamente ahorita ya pueden hacer modificaciones presupuestarias a esas cuentas, pero ya para tomar esas cuentas como aprobado, como un presupuesto aprobado, ya será hasta el 2027. Y datos generales, pues bueno, en la Ciudad de México, a las 14 horas del 25 de noviembre, que fue cuando se publicó esta reforma, el secretario técnico del Consejo Nacional de Organización Contable de CONAC, se dan los acuerdos, que el primer acuerdo es el que se reforma y adiciona el manual de contabilidad gubernamental, y el segundo acuerdo, los documentos aprobados por el CONAC. Y aquí los pequeños datos que se publican en el Diario Oficial de la Federación: el secretario técnico del Consejo de Administración Contable, la subsecretaría de Egresos, la unidad de contabilidad
Gubernamental y Secretaría de Hacienda, y ahí está CONAC directamente, pues bueno, que nos puedan apoyar en ello y salir de todas las dudas que se tengan de esta nueva reforma que se tuvo. Entonces, con esto sería todo. Es un pequeño webinar. Sabemos que los webinars, pues trato de hacerlos un poco rápidos, trato de hacerlos un poco accesibles, porque si nos ponemos a detallar o a ser muy minuciosos en la reforma, yo creo que nos llevamos 4 o 5 horas dando una viscosidad de la reforma que hubo, de las leyes que hay al respecto. Entonces, reitero, estamos en toda la disposición para poderlos apoyar en todo momento. Ahora sí, cuando ustedes gusten, estamos para apoyarlos, que necesiten cualquier duda. Si les quedan dudas de estos temas, con gusto podemos darles una asesoría más personalizada. Pues ahora sí nos ponemos a su disposición para cualquier duda, comentario o sugerencia que tengan al respecto. Con todo gusto estamos para apoyarlos. Reitero, soy Manuel Fonseca Contreras. El tema de hoy fue nuevas reformas gubernamentales 2026. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias.